Un cordial saludo, estimados estudiantes del Politécnico Superior de Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la evaluación de procesos formativos basados en el enfoque de competencias. Muy bien, primero estuvimos apreciando algunos conceptos relacionados con la planificación y la orientación de estos procesos formativos. Ahora es importante que miremos también algunos conceptos básicos de lo que es la evaluación, que difiere también del modelo tradicional de la enseñanza. Consideremos primero el concepto de evaluación. Se dice que evaluar significa estimar, valorar o apreciar algo. Si miramos, hay tres palabras sinónimas que son valorar, apreciar y estimar. Cuando hablamos de competencias, recordamos que hablamos de tres conceptos diferentes: conocimiento, habilidades y actitudes. Hablemos primero del conocimiento. Cuando hablamos de evaluación, inmediatamente pensamos en cuál va a ser el instrumento por medio del cual vamos a valorar o estimar esa competencia desarrollada por el estudiante. Mirando primero las competencias del saber o el conocimiento, encontramos en diferentes instituciones educativas que uno de los instrumentos más utilizados es el cuestionario, denominado por algunos evaluación escrita, evaluación teórica, evaluación de conocimientos, como la quieran denominar. Consiste en una serie de preguntas que buscan valorar realmente que el estudiante cuente con la competencia del conocimiento. Ahora encontramos un segundo grupo de competencias que son las competencias de desempeño. Para estas competencias de desempeño normalmente se elaboran unas listas de chequeo o unas listas de verificación. Estas listas se utilizan en la práctica, donde se pueda evidenciar mediante el ejercicio de la observación que la persona realmente ya sabe hacer algo, que la persona realmente ya desarrolló esa habilidad. Ejemplo, en un curso de panadería, pues la teoría le habla acerca de los ingredientes, los tiempos del horno, la temperatura, entre otras cosas. Cuando vamos a evaluar la competencia del desempeño, lo que miramos es realmente cómo la persona utiliza cada uno de los ingredientes, cómo realiza el amasado, cómo realiza después el moldeamiento del pan, después cuando lo pasa al horno y posteriormente cuando lo saca como producto terminado. Siempre al final de todo desempeño normalmente encontramos un producto. Mediante las listas de chequeo debemos de identificar ese paso a paso del cumplimiento de estas actividades, porque el procedimiento es observable pero también es evaluable. Pero de igual manera hay que tener en cuenta la valoración del producto final de ese desempeño. Finalmente encontramos lo que es la valoración de las actitudes, situación bastante compleja debido a que estamos hablando de los valores y esas competencias blandas de todo ser humano, donde el ser a veces es difícil determinar. Pero si encontramos situaciones concretas como por ejemplo la competencia de la responsabilidad, la competencia de la puntualidad, la competencia de la presentación personal, pues es preciso determinarlo también a través del ejercicio de la observación. Estas competencias actitudinales también se valoran a través de listas de chequeo o listas de verificación, las cuales nos permiten de una manera objetiva valorar que la persona cumple también con estas competencias. El secreto de todo proceso evaluativo es el de determinar realmente si ese proceso de enseñanza ha generado unos aprendizajes significativos en el estudiante. El objetivo de la evaluación no puede ser el de corchar a una persona. El objetivo de una evaluación no debe ser el de demostrar que el docente tiene un conocimiento superior al de un estudiante. Ese es un error que tenemos que sacar de nuestras mentes, porque como docentes universitarios lo primero que tenemos que tener en cuenta y que hay que considerar es la competencia que el estudiante ha desarrollado a través de los procesos formativos en los cuales nosotros hemos facilitado en función o rol de orientadores de dicho proceso formativo. Les agradezco mucho la participación en el Diplomado de Docencia Universitaria. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Un saludo. Cordial saludo, estimados estudiantes del Politécnico Superior de Colombia. Hasta el momento hemos tenido la oportunidad de hablar de algunos conceptos relacionados con el enfoque basado en competencias, y es importante que empecemos a plantear algunos tips importantes
para lo que es la orientación de los procesos formativos basados en el enfoque por competencias. Iniciemos hablando de la planificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Si bien el modelo concibe la necesidad de desarrollar unos conocimientos, unas habilidades y unas actitudes, estas se deben describir previamente desde la fase de la planificación del proceso formativo. Para ello existen diversos instrumentos y diversas técnicas que nos ayudan o nos facilitan esa labor de planificación. Yo quiero compartir con ustedes una de tantas metodologías que existen. Para esta metodología vamos a tomar como referente una tabla de planeación de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En esta tabla observamos primero una descripción de cuál es la asignatura, materia o módulo de formación, como se denomina en la universidad que ustedes representen. Segundo, encontramos la descripción de la competencia. Les voy a plantear un ejemplo que encontramos gráficamente en el diplomado. La asignatura se denomina mercadeo. La competencia, que según algunos autores que encontramos en los textos referenciados en el diplomado, vemos que debe llevar un orden y es: primero, debemos de encontrar un verbo en la redacción de la competencia. Segundo, debemos encontrar el objeto de la competencia y finalmente podemos describir realmente lo que pretende esa competencia. Ejemplo: formular el plan de mercadeo de una organización empresarial determinada, según objetivos y metodologías. En este caso, el verbo es formular, el objeto es el plan de mercadeo y la complementación es que ese plan de mercadeo corresponde a una organización empresarial determinada según unos objetivos y unas metodologías. Esa es la competencia como tal. Ahora vamos a planificar ese proceso formativo. Para llegar a esa competencia, que es una habilidad ya demostrada en un contexto real, primero tenemos que plantear cuáles son las competencias del saber. En el mismo ejemplo encontramos lo siguiente: conceptos de mercadeo, tipos de mercados, análisis del contexto, segmentación del mercado, mezcla de mercadeo, conocidas como las 4P clásicas del mercadeo, y plan de mercadeo. Digamos que esos son los conceptos teóricos que se van a desarrollar dentro del aula de clase. Ahora, esos conceptos teóricos nos deben de llevar a cuáles habilidades. Entonces nos debe de llevar a las siguientes habilidades. Entonces, como competencias del hacer, tenemos primero que el estudiante aprende a realizar el análisis del entorno. Segundo, que realiza una segmentación del mercado de acuerdo con el producto o el servicio. Tercero, que esa persona está en capacidad de elaborar un plan de mercadeo teniendo en cuenta las 4P clásicas del mercadeo. Entonces, de acuerdo a los conocimientos previos, desarrolla una habilidad, aprende a hacer un plan de mercadeo, que es lo que nos indica la competencia. Y finalmente encontramos unas competencias del ser. Recordemos que es todo el aspecto actitudinal de la persona para demostrar su competencia. Entonces la persona tiene los conceptos claros de marketing, sabe elaborar el plan de mercadeo, pero además de eso debe cumplir con unas actitudes. En este caso le voy a leer algunas. Organizado en el desempeño de sus funciones y en su presentación personal, responsable con sus actividades y compromisos, respetuoso y tolerante, utiliza un lenguaje adecuado, tiene capacidad para trabajar en equipo y tiene capacidad para resolver problemas. Se dan cuenta que hablamos de unas actitudes, es un aspecto importante para validar esa competencia del ser. Recordemos que la persona es competente cuando cuenta con el conocimiento, lo sabe aplicar y cumple con unas actitudes para ello. Bueno, en la misma planeación, una vez tenemos definidas las competencias desde el saber, el hacer y el ser, empezamos a plantear cuáles son los recursos y los medios didácticos que necesitamos para llevar a cabo esa actividad académica. En el mismo ejemplo encontramos los siguientes recursos: televisor, equipo de cómputo portátil, cable HDMI, tablero, marcador borrable, borrador, diapositivas, formatos de análisis del entorno y formatos de planes de mercadeo. Se dan cuenta que hay una articulación entre las competencias que definimos y los recursos que se requieren en el aula de clase para cumplir con esa competencia. Ahora, una vez definidos estos recursos, tenemos que analizar y planificar cuáles son los escenarios o los ambientes de aprendizaje que requerimos para llevar a cabo esas competencias en los estudiantes. En el mismo ejemplo encontramos el aula de clase, una sala de cómputo,
una empresa didáctica que tiene unas oficinas donde se pueden hacer las simulaciones para la elaboración de ese plan de marketing. Y finalmente encontramos lo que es las estrategias metodológicas. ¿Qué estrategias metodológicas vamos a utilizar en el aula de clase o en el ambiente de aprendizaje para desarrollar esas competencias en el estudiante? Tenemos varios ejemplos para esta misma competencia. Una de ellas es simulaciones prácticas sobre análisis del entorno y diseño de planes de marketing. Otra es elaboración de talleres y soluciones de casos prácticos sobre elaboraciones de planes de mercadeo. Otra es acompañamientos y asesorías en la elaboración del plan de marketing. Y si buscamos entre los autores del diplomado, encontramos algunas metodologías de trabajo por competencias que les quiero sugerir ya a la hora no de planificar, sino de orientar el proceso formativo. Básicamente les voy a recomendar 3 metodologías. La primera es la metodología del trabajo por proyectos. Algunas instituciones lo denominan también la gestión por proyectos. ¿En qué consiste? Consiste en asignarle a un grupo de estudiantes un proyecto por ejecutar. Ejemplo, creación de una empresa. Entonces se les explica en qué consiste la creación de la empresa, se definen unos roles y unas responsabilidades y los estudiantes activamente empiezan a trabajar en pro de la creación de una empresa de manera ficticia. Otra metodología muy utilizada por la formación por competencias es la resolución de problemas. Entonces se plantea una situación problemática y se espera que los estudiantes empiecen a buscar soluciones para esa situación. Ejemplo, un conflicto entre empleados en una empresa, una situación de crisis financiera en una organización determinada. Entonces el estudiante busca desarrollar habilidades en esa solución de problemas. Y tercero, tenemos lo que es la enseñanza para la comprensión. Esta metodología es muy utilizada porque permite que a través de imágenes y representaciones podamos ambientar diferentes situaciones que ayuden a comprender por parte de los estudiantes una situación específica. Ejemplo, la crisis financiera de un país determinado, donde se les explica por qué ocurrió esa situación financiera, se les representa gráficamente cuál es la situación actual y se les indica también cuál podría ser el escenario futuro de esa situación. Estas 3 son metodologías que se recomiendan utilizar en el enfoque basado en competencias porque lo que busca es que el estudiante a través de un conocimiento previo o un conocimiento adquirido en el ambiente de aprendizaje lo lleve a la práctica y desarrolle unas actitudes y unos valores. Este es el modelo de formación por competencias que queremos compartir con ustedes. Esperamos que sea de mucha utilidad para su proceso formativo como docentes universitarios. Muchas gracias. Un saludo muy especial, estimados estudiantes del Politécnico Superior de Colombia. En este video vamos a hablar acerca del modelo constructivista con enfoque basado en competencias. La exposición de contenidos a los estudiantes, el cumplimiento de horarios de clase y la aplicación de evaluaciones para evidenciar el conocimiento adquirido por el estudiante son características propias del modelo tradicional de enseñanza, que se aleja bastante y dista mucho de las verdaderas necesidades que el mercado laboral requiere y del verdadero perfil que estamos generando en las universidades con nuestros egresados. Nos encontramos en un momento de gran desfase entre lo que es el mercado laboral y entre lo que la educación tradicional le proporciona a este mercado. Es por eso que la formación por competencias ha surgido como respuesta a esta problemática, teniendo en cuenta las competencias como la aptitud de una persona o como la define el SENA, donde indica que es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y actitudes en un contexto determinado. Acerca de la formación por competencias hay que tener en cuenta que el modelo constructivista es el modelo que realmente fundamenta este enfoque. La formación por competencias es un enfoque del modelo constructivista, no es un modelo pedagógico como tal. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que diversos autores o diversos textos presentan diferentes tipos de tipologías de las competencias. Yo les voy a hablar acerca de una clasificación de competencias que es importante tenerla en cuenta.
Hablemos, por ejemplo, de las competencias básicas. Las competencias básicas, que como su nombre lo indica, son aquellas que le permiten al ser humano vivir en un mundo con ciertas habilidades, con ciertas aptitudes, para poder que no tenga ninguna dificultad en su vida diaria. Entre ellas tenemos lo que son las matemáticas básicas, la lectoescritura, tenemos lo que es el aprovechamiento de las ciencias para las aplicaciones en la vida, entre otras más. Normalmente este tipo de competencias básicas se desarrollan desde la primera infancia, posteriormente se le da continuidad en la educación primaria, en la educación secundaria y se realiza de una forma mínima en la educación superior. Encontramos un segundo tipo de competencias que son las competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas se identifican como aquellas actitudes que le permiten al ser humano convivir adecuadamente en una sociedad. Este tipo de competencias normalmente se desarrollan en todos los niveles de la educación. Y finalmente encontramos lo que son las competencias laborales. Esas competencias laborales las identificamos como los conocimientos, las habilidades y las actitudes que debe tener un ser humano para desempeñarse adecuadamente en el sector productivo. Este tipo de competencias son las que mayor énfasis deben de realizar las universidades desde sus currículos, desde sus procesos de planeación académica y desde los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora veamos por qué es importante este enfoque de formación por competencias. Desde hace algunos años el mundo viene exigiendo una educación más pragmática. En otras palabras, más acciones, más práctica, menos teoría, pero articulado con las necesidades del entorno. Las instituciones le han dado mucha prioridad a los temas, los contenidos, las disciplinas, pero es más importante que la educación dé respuesta a las necesidades del mundo o del contexto actual. El modelo pedagógico constructivista con enfoque en competencias nos deja un mensaje claro: no enseñar cosas impertinentes, enseñar lo que le sirve a las personas, al sector productivo y a la sociedad. Finalmente podemos decir que al hablar de competencias se habla de conjugar armónicamente conocimientos, habilidades y actitudes. En una competencia se conjuga lo que uno sabe, lo que uno hace y lo que uno es. Espero que les haya gustado este mensaje de este video. Nos vemos en el próximo módulo. Un saludo muy especial, estimados estudiantes del Politécnico Superior de Colombia. Les habla Duber Castellón y los invito para que en este primer video reflexionemos acerca del proceso de aprendizaje del ser humano y las principales teorías pedagógicas. Empecemos con una reflexión. El sistema educativo en la mayoría de los países latinoamericanos carece de una estructura que facilite que los diversos niveles y subsistemas se articulen de manera continua y permanente. En otras palabras, podríamos decir que no hay un sistema. Ejemplo, en algunos de nuestros países manejamos un tipo de clasificación o unos niveles, si así se podría llamar, de la educación, en la cual se toma al individuo de acuerdo a su edad en unas fases formativas. Algunos países lo denominan en su primera fase la educación de la primera infancia, que normalmente corresponde a los individuos que oscilan en una edad de 0 a 6 años, y posteriormente estos individuos pasan a otra fase u otro nivel del sistema educativo, que es la educación primaria. Una vez terminan este ciclo de la formación primaria, pasan a un siguiente nivel, que es el nivel de la educación secundaria. Desarrollan otro tipo de competencias acordes a su edad y posteriormente llegan a otro nivel, que es el de la educación terciaria. En la educación terciaria, más conocida como la educación universitaria, que es el objeto de estudio de este diplomado, retomamos, y en otras palabras, si lo podemos llamar así, heredamos todos esos conocimientos, todas esas habilidades, esas destrezas, esas competencias que han asimilado los individuos durante su etapa formativa, y a partir de esas competencias inicia nuestra labor como docentes universitarios. El mensaje más importante de esta reflexión
tiene que ver con la heterogeneidad de los estudiantes que vamos a tener en las aulas de nuestras universidades, teniendo en cuenta de que, como lo había mencionado antes, los sistemas educativos están desarticulados. Cada institución educativa tiene un modelo pedagógico orientado a unos fines específicos de acuerdo a ese modelo. Y por eso es que los niveles de aprendizaje, las competencias o los logros, como se deseen denominar, son diferentes en cada uno de nuestros estudiantes. El reto de nosotros como docentes universitarios es, primero que todo, identificar esos modelos pedagógicos más reconocidos en las instituciones educativas y cuáles de ellos podrían ser aplicados en la formación universitaria. Además, lo que hace un poco más complejo nuestra labor es también reconocer cuáles son los factores que influyen sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes en los diferentes ambientes de aprendizaje. Así como el ser humano asume una filosofía de vida, el docente universitario debe asumir una posición o un pensamiento pedagógico. Ejemplo, si el docente se fundamenta en el modelo de la pedagogía tradicional, la planeación de sus actividades académicas van a estar fundamentadas en una estrategia metodológica denominada clase magistral, donde se espera que en la hora de la ejecución los estudiantes permanezcan sentados durante 1 o 2 horas escuchando al docente hablar acerca de algunos conceptos o fundamentos. Pero si el docente asume una posición basada en la corriente pedagógica constructivista, por citar una de ellas, cambia todo el proceso desde la planificación, porque entonces ya el docente no va a asumir una estrategia metodológica de clase magistral, sino que puede asumir otras estrategias metodológicas diferentes, como son, por ejemplo, actividades o talleres o actividades de simulación en el aula de clase, donde ya el docente no va a ser protagonista en ese espacio, sino que el docente le cede el protagonismo al estudiante y le va a permitir, a través del ejercicio o de actividades, el desempeño o el desarrollo de habilidades y destrezas desde el hacer. Estimados docentes, recordemos que el ser humano está continuamente aprendiendo. Pueden existir diferentes explicaciones científicas o neurológicas de cómo aprende el ser humano, pero nosotros como docentes lo que más nos debe de interesar es cuáles son los factores que influyen sobre ese proceso de aprendizaje. Les voy a resumir 3 factores que son realmente importantes dentro de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, la atención. Se debe captar primero la atención del estudiante. Segundo, los sentimientos y las emociones. Como docentes debemos de considerar siempre qué es lo que motiva a ese estudiante a generar un nuevo conocimiento. Cuáles son esas emociones o esos hilos sentimentales que lo llevan para que se encuentren en ese espacio de aprendizaje con nosotros como orientadores de ese proceso. Y tercero, el interés. Realmente está comprobado que nuestro cerebro asimila y registra toda la información que nos llama la atención o que nos interesa. Entonces son 3 factores importantes que no podemos olvidar nunca. Primero, la atención, posteriormente los sentimientos y las emociones y finalmente el interés de nuestros estudiantes. Les agradezco mucho su participación en este importante diplomado. Los espero en el siguiente módulo de formación. Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes del Diplomado en Docencia Universitaria. Los invito para que en este nuevo video hablemos acerca del constructivismo en la educación superior. Vamos a hablar primero acerca de lo que es el modelo tradicional de la enseñanza y posteriormente vamos a compararlo con el modelo del constructivismo, que es el modelo que recomendamos para los procesos formativos en las instituciones de educación universitaria. Bueno, retomando el primer concepto del modelo de la enseñanza tradicional, que algunos lo denominan la pedagogía tradicional, miremos primero que todo las características que hacen que este modelo se desarrolle todavía en algunas de las instituciones educativas de Latinoamérica, inclusive podríamos afirmar que del mundo. Primero, hace énfasis en la disciplina, es decir, su énfasis realmente se plantea en la objetividad de formar el carácter en el ser humano. Recordemos
cuando estábamos en nuestros colegios, a primera hora la famosa formación, cuando nuestros coordinadores, directores de escuela o profesores llegábamos a primera hora y lo primero que nos exigían era una formación de tipo militar, en filas, de manera ordenada y disciplinada. Esa es una característica del modelo tradicional de la enseñanza. Hay una segunda característica que habla del método academicista. ¿En qué consiste? El docente dicta sus clases bajo un régimen de disciplina. Silencio, no pueden hablar, no pueden participar, no pueden opinar hasta que el docente no les ceda su palabra o les permita o les autorice hablar en ese espacio de clase. Uno de sus principales postulados es que se aprende oyendo y viendo. A eso se refiere el método academicista. Encontramos una tercera característica y es que este método es rígido, es poco dinámico. Es decir, el estudiante asume una posición pasiva dentro del proceso formativo, el estudiante debe acatar las indicaciones del docente y el docente asume una posición autoritaria. Esto es lo que caracteriza este modelo de la pedagogía tradicional. Y hay una última característica que se refiere al énfasis en la memoria y la repetición. Entonces, los procesos evaluativos se fundamentaban básicamente en una réplica de la memorización, que es, en otras palabras, transcribir los conceptos que se encuentran en un documento, libro o texto a un formato denominado evaluación, que no tiene sentido alguno y que realmente no es una valoración objetiva del nivel o grado de aprendizaje de un ser humano. Ahora vamos a hablar acerca de las características del modelo constructivista. Bueno, primero, este modelo reconoce saberes y experiencias previas. Eso es importante porque en un proceso de formación, primero hay que caracterizar a nuestra población estudiantil para saber cuál es el grado de conocimiento de ese proceso que vamos a iniciar. Segundo, el estudiante construye su propio conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? O aquí invita a que el estudiante debe leer, debe realizar, debe ejercitar, debe practicar, debe realizar simulaciones para poder construir ese conocimiento. Tercero, se construye a través de acciones de la realidad, es decir, que todo cuanto se desarrolle en los ambientes de aprendizaje debe ser argumentados con base en una realidad, que puede ser de un sector productivo, de una empresa X o Y, de una situación social específica, de acuerdo al objeto de aprendizaje. Cuarto, el estudiante selecciona y transforma el conocimiento. Es decir, el estudiante es el que identifica cuál es el conocimiento que requiere y con toda esa información que obtiene, transforma esa información en conocimiento. Luego viene otra característica importante y es que esos conocimientos previos se modifican con el conocimiento que se construye a partir de estas nuevas experiencias. Y viene otra característica importante y es que el modelo se enfoca en que el estudiante aprenda el cómo y no el qué. En otras palabras, es adquirir un conocimiento, pero saberlo aplicar. Adquirir un conocimiento, pero desarrollar unas habilidades para llevar a cabo ese conocimiento. La instrucción se diseña para llenar vacíos, entre comillas, de conocimiento o de información. El docente planifica su proceso formativo pensando en suplir esos conocimientos que el estudiante todavía no ha desarrollado. Y finalmente, considera los contextos de aprendizaje. Es decir, si estamos formando odontólogos, considera dentro de sus espacios de formación áreas de simulación o prácticas clínicas donde pueda llevar a cabo esa praxis con pacientes donde se desarrollen tratamientos odontológicos. O si es un tema de la ingeniería, llegar a un campo donde se pueda llevar a cabo mediciones de topología, mirar u observar construcciones y diferentes tipos de diseños arquitectónicos, entre otras disciplinas o entre otras profesiones existentes. Lo importante es identificar que el modelo constructivista es un modelo que está llamado
a la acción precisamente porque retoma unas necesidades de un contexto actual y las lleva a esos espacios de aprendizaje para que los estudiantes interactúen con ello y a partir de eso se formen unas personas de una manera más idónea y pertinente. Les agradezco nuevamente este espacio de formación y los espero en un nuevo módulo del Diplomado en Docencia Universitaria.